Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y vamos a continuar en este capítulo 16, de hecho, el último capítulo de la Carta a los Romanos, en el versículo 20, en donde vemos a manera de himno, si usted me lo permite, una enseñanza preciosa y ya estamos prácticamente en la recta final. Y hemos estado estudiando juntos durante estos, pues prácticamente años, antes de la pandemia, en la pandemia estuvimos estudiando y sabemos que el Espíritu Santo nos ha hablado siempre para seguir edificados, nosotros siendo transformados con el poder de su Espíritu, vivir la palabra y por supuesto que cada decisión que nosotros tomemos sea para su gloria. Y bueno, pues hoy con el favor de Dios vamos a continuar en el verso 20, capítulo 16 de la Carta a los Romanos, y pues después de que el apóstol Pablo menciona algunos nombres, ¿verdad? Y después de ello hace mención en cuanto a la alerta a los falsos maestros, los falsos predicadores, ahora con unas palabras de ánimo, de entusiasmo, pero sobre todo con el poder del Espíritu Santo a manera de advertencia, ¿verdad? De que sigamos vigilantes, de que sigamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo y con una voz de esperanza, como Satanás va a estar bajo nuestros pies. Romanos capítulo 16, versículo 20, y la Biblia dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muy bien. Esta invitación final o una exhortación final que hace el apóstol Pablo a los cristianos en Roma retoma los temas de los peligros de la división. El apóstol Pablo quiere que los cristianos que están viviendo en Roma, y esto también es una enseñanza para nosotros, evitemos a personas que se llaman cristianos, pero cuyo fin es satisfacer sus deseos del estómago, satisfacer sus deseos egocéntricos, pero aún más que causan división. Pablo quiere que no solamente nosotros los evitemos, sino que veamos cuán peligroso es permitir a estas personas que se llaman cristianos, que obstaculizan el mensaje de salvación. El apóstol Pablo concluye con una promesa de la destrucción de Satanás y da una oración o hace una oración por gracia a los romanos. Voy a leer de nuevo Romanos capítulo 16, verso 20, la primera parte del versículo, en donde dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Muy bien. La primera palabra que nosotros vamos a ver para ir analizando esta escritura, este versículo, es la palabra aplastará. Esta palabra es la palabra 4937 en su diccionario griego y tiene sus connotados y va relacionado en las palabras triturar completamente, despedazar, literalmente o figurativamente. Y también se puede usar esta misma traducción en las palabras aplastar, cascar, desmenuzar, estropear, hacer pedazo, quebrantar, quebrar. Quiere decir que el Dios sobrenatural, el único Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios que ha enviado a su Hijo para salvarnos, triturará, despedazará, desmenuzará, hará pedazos a Satanás. Y la advertencia se cierra con el aliento de una promesa, esta promesa. Y esta promesa descansa en el Dios de la paz o en el Dios de paz. El Dios de quien procede la paz y que la otorga a cada uno de sus hijos. Esta promesa tiene que ver con una victoria definitiva sobre Satanás
Y la forma verbal, que es aplastará, indica una acción completamente radical, definitiva. Pero para seguir nosotros estudiando cómo es que Dios va a aplastar, a desmenuzar, a deshacer a Satanás, que si usted es observador y si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de la advertencia que hacen los primeros versículos, antes de estos versículos, entre el versículo 20, ¿verdad? Nos enseña el Espíritu Santo que nosotros evitemos a los falsos maestros, a los falsos predicadores que únicamente tienen el deseo de satisfacer sus deseos o sus apetitos egocéntricos. Nos da una esperanza en este versículo. Esa esperanza es que en medio de tribulaciones, en medio de engaños, en medio de falsificaciones, de aparentes predicadores de la palabra de Dios y que Satanás está detrás de ellos, Dios no puede ser burlado. Dios aplastará los planes, aplastará a las maquinaciones, aplastará al autor de la maldad, a Satanás. Amados hermanos en la fe, en el contexto inmediato se advierte a los cristianos sobre los que causan tropiezos, divisiones y vienen a engañar a los genuinos cristianos, de modo que la inquietud que quita la paz produce por quienes son servidores de Satanás y enviados por él. Pero, ¿quién es Satanás? Si usted me lo permite y busca usted dentro de los medios electrónicos en nuestra página de nuestra Iglesia Vida Nueva para el Mundo y busca la serie de los ángeles, va a encontrar más explicado quién es Satanás, las maquinaciones de Satanás, pero vamos a ver una breve semblanza de lo que dice la Biblia de Satanás. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 12 hasta el 19, y veamos cómo describe, para empezar, si Dios advierte por el poder del Espíritu Santo en la pluma de Tercio y que Pablo le ha dictado esta carta a los romanos, cuidado, parafraseo, cuidado con los falsos predicadores, cuidado con los que causan división, cuidado con lo que están causando completamente disturbios en la iglesia. Yo, dice Dios, voy a aplastar a Satanás. Ten paz. Y el Espíritu Santo a mí me dice, es verdad, hay falsos predicadores, hay embusteros del evangelio, hay personas que lucran con la palabra de Dios. Y decíamos, Satanás está de ellos. ¿Quién es Satanás? Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Fíjese usted, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjese usted, la hermosura, lo hermoso, lo completo que era este ser creado por Dios, le envaneció. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste
tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué quiere decir hasta acá? Si no tenemos los pies bien puestos, permítame la expresión, en el suelo, si no estamos caminando en el Espíritu, si no somos sensibles a la voz del Señor, lo que Dios nos da en la palabra y lo recibimos en la carne, nos va a envanecer. Ese es el caso del querubín. Y dice la segunda parte de este versículo: yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Verso 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que la miran. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Este querubín protector fue creado por Dios, con una perfección, algo completo que describe la palabra de Dios. Sus vestiduras eran hermosísimas, son hermosas, describe la palabra. No hay tal cosa que es un ser rojo con cuernos y una cola enorme, de ninguna manera. Este ser angelical traficaba. Fue tanta la vaciedad, permítame el término, como puede suceder en la vida de un cristiano que no tiene comunión con el Padre Celestial, que la sabiduría que Dios le da la prostituyó, la comercializó a tal grado que se sintió como Dios. Él pretendía establecer un sistema de gobierno independiente de Dios. Esto es increíble. Con un trono de autoridad paralelo al Altísimo. Vayamos a Isaías capítulo 14, mis amados hermanos. En el verso 13 y 14. Imagínense, o sea, si nosotros esta es una voz de alerta. El Espíritu Santo nos está diciendo: ten comunión con Dios a diario. Y lo que yo te doy en iluminación es para que lo vivas y que de gracia recibido, de gracia lo des. No lo uses como un medio para prostituir el evangelio. Y que pienses que la sabiduría que Dios te da para vivirla, para edificar, como dice Efesios, para edificación de los santos, es para que la comercialices, como hizo este ser angelical traficando. Dice Isaías capítulo 14, verso 13. La escritura dice: tú que te decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Padre Celestial. O sea, hay tanta gente tan engordada intelectualmente que yo creo verdaderamente que entre más conocemos a Dios, entre más vivimos la palabra de Dios, empezamos a ser como Jesucristo. Y Jesucristo dijo: aprender de mí que soy manso y humilde. Y cuando nosotros lo recibimos en la carne, mis amados hermanos, en la fe, empezamos a engordarnos intelectualmente, que empezamos a sentirnos superiores a los demás y quizás hasta sentirnos Dios. Y advierte el apóstol Pablo: Satanás consiguió, por medio de la tentación, apartar al hombre de la obediencia de Dios, haciéndolo caer en pecado. Y Dios prometió entonces que aplastaría la cabeza de Satanás, tal como lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero la derrota del maligno, la derrota de Satanás, que él imaginó, permíteme el término, él imaginó, él creyó: ya tengo el mundo bajo mis pies. Que aunque en Génesis se nos describe que a Eva la engaña, a Adán lo hace caer en pecado, permítame la expresión, a Adán le entrega las escrituras, el derecho legal pues del mundo. Y cuando tienta a Jesús, Jesús no le desmiente nada. Todo esto te daré si postrado me adorares. Tiene derecho legal, que posicionalmente aquí todavía está gobernando bajo el permiso de Dios, pero legalmente, vamos a leer Colosenses capítulo 2.
versículo 15. Y despojando a los principados, ¿quién? Jesús en la cruz. Y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice la Escritura? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz, no en el madero. En el sacrificio donde Jesús se ofrendó. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para ofrendarse en obediencia al Padre. Motivo, ¿verdad? Esto es algo hermoso. Por causa de nuestros pecados. Necesitaba una ofrenda para el pago de nuestros pecados. Jesús de manera voluntaria, Romanos capítulo 3, verso 25, se ofrenda, se ofrece de manera voluntaria. Paga nuestros pecados, vence al mundo, vence al pecado, vence, esto es hermoso, vence a Satanás. Sin embargo, aunque derrotado, no fue sujeto por Dios y está operando en el mundo, oponiéndose al Señor de su obra. Miren, los mexicanos tenemos un dicho coloquial que se dice, dando patadas de ahogado. Y ahorita está así Satanás. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que ya el Señor Jesucristo viene. El día y la hora nadie sabe del día del arrebatamiento. Pero a través de la carne en cristianos inmaduros, a través de cristianos no disciplinados, no temerosos de Dios, no sensibles a la voz del Espíritu Santo, están cayendo como fichas de ajedrez, de dominó. Y es importante que nosotros tengamos en nuestro corazón lo que dice Proverbios y vivirlo. El único Dios vivo, Proverbios 5, pone los ojos en los hombres. Y el camino de los hombres está delante de Dios. No hay nada oculto. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cegar. Sea para la carne o sea para el espíritu. Y estamos viviendo tiempos finales, en el que la esperanza del cristiano no es el compadre Chon, no es el pastor Filegonio, no es el ministerio en el que estás participando. No, nuestra esperanza es en esa santificación progresiva. Primer carta a los Tesalonicenses capítulo 4, la cual es voluntad de Dios. Caminemos en el Señor en esperanza. Romanos capítulo 6, en una nueva vida, vistiéndonos la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 del 10 al 17. En esa esperanza en donde algún día seremos arrebatados. Primer carta a los Corintios capítulo 15. Mi motivo en este planeta para despertar no es cuánta lana junté, cuántos cosas o eventos o cosas hice en el mundo. No, Señor, cuánto me parezco a Cristo. Al final de los tiempos, Satanás levantará a las naciones contra Dios antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Verso 13. Y dice la Escritura: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es interesantísimo, porque fíjate, ¿por qué se le describe eso? Los describe como espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Sabe usted que las ranas son pegajosas? Entonces, algunos teólogos han mencionado que lo que sale de ellos son palabras pegajosas, pero también sucias. Palabras que se le van a quedar en la mente de los no regenerados. Y estas van a aludir o a levantar ¿a quién? Al anticristo. Y entonces, mis amados hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo se va cumpliendo, nos dice la profecía que se anuncia esta situación. Se van a juntar las naciones y van a ir en contra del único Dios vivo. Vayamos al Salmo 2, versículos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2, póngale cuidado.
Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos nosotros las cuerdas. Las naciones y los pueblos, dirigidos por reyes, por gobernantes, dirigen su hostilidad contra el Señor y contra el Cristo, el ungido. El representante, mediador consagrado y comisionado tiene referencia cerca del rey David. Y en un sentido final, el Mesías, esto es, Cristo, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 4, versos 25 y 26. Ahora, mis amados hermanos en la fe, la intervención de Dios aplastará escatológicamente a Satanás, derrotándolo y sujetándolo durante el tiempo del reinado terrenal de nuestro Señor. ¿Dónde está? Nada más lo menciono. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Ahora, así como sus demonios impulsarán los ejércitos del mundo para lanzarse a la batalla de Armagedón, Satanás los conducirá a un ataque suicida contra Cristo y su pueblo. Dios preparó el lago de fuego y azufre. ¿Dónde dice? Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Fíjate. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de ¿dónde? De un lago de fuego que arde con azufre. Habrá un tormento sin alivio ni tregua, será el estado final de Satanás. Los ángeles caídos, la humanidad sin Cristo, que no es redimida. Y el problema satánico va a concluir definitivamente cuando, en su intento final de levantarse a los hombres contra Dios, será derrotado y confinado perpetuamente. ¿En dónde? En el lago de fuego. Córrase un poquito. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, es una trinidad satánica. Y serán atormentados, ¿cuándo? Día y noche, día y noche. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Dando paso a una nueva creación de cielos y tierra, donde morará la justicia. ¿Qué quiere decir? Que de Dios nadie se burla. Sin embargo, el contexto del versículo, Romanos capítulo 16, donde está la promesa, no tiene que ver con la escatología, sino con la acción de Dios que liberará del propósito de Satanás para inquietar y dividir la iglesia en aquel tiempo. En otras palabras, mis amados hermanos, si nosotros leemos desde Romanos capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 16 de la carta a los Romanos, nos damos cuenta que hay seguridad de la salvación, momentos de prueba, momentos donde el apóstol Pablo solicita oración, momentos donde se habla de la fidelidad de Dios contra Israel, con Israel, la elección, y nos damos cuenta que el centro es hermosísimo, que podemos hablarle fidelidad de Dios. Y cuando se presentan las pruebas, las tribulaciones, Romanos 8, que la muerte, la desnudez, nada nos separa del amor de Dios. Que se presenta la advertencia del apóstol Pablo en relación y con relación a los falsos maestros. Y Pablo los menciona en Filipenses como perros, ¿verdad? Capítulo 16 de Romanos. El corazón del cristiano tiene que estar sensible a la voz del Espíritu Santo y la bendición que viene de parte de Dios a través de su palabra. Recordamos Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, que el Espíritu Santo dice: permanecer firmes, firmes en este momento. Iglesia en Roma, le está diciendo el apóstol Pablo, mantente en santidad,
Mantente con ojos firmes en Cristo Jesús. Mantente completamente adherido, pegado a la comunión con el Padre Celestial. Tienes pruebas, tienes tribulaciones, eres más que vencedor. En breve, dice Dios, el Padre Celestial, en breve aplastaré a Satanás. Pablo dice que lo que haría con rapidez. Esto puede suponerse para los cristianos en Roma, el cese de actividad de los mensajeros de Satanás en torno a la iglesia. Pero esa intervención divina procedía del Dios de paz, lo que traería como resultado la paz en la iglesia y la tranquilidad en cada creyente. No son los creyentes los que van a aplastar a Satanás bajo sus pies, aunque hay un canto así, sino que, ponle cuidado, sino que Dios es quien lo hace, poniéndolo a los estrados de los creyentes. Es Dios el vencedor. Es Dios quien aplasta a Satanás. Génesis 3:15. Es Dios quien completamente manda a Satanás al lago de fuego, pero en el cuerpo de Cristo nos hace partícipes, mostrando su victoria a los santos que dejarán estar turbados por la actuación diabólica. En este sentido, vitalmente unidos a Cristo, participamos tanto de la salvación como las victorias de Dios sobre el maligno. La actuación sería con rapidez, en una referencia no tanto en el tiempo, sino en la actuación. Amados santos, vamos otra vez a Romanos capítulo 16, verso 20. Dice la Biblia, y el Dios de paz, le dedicamos un buen tiempo, una buena clase a esta parte. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ya hemos examinado o estudiado esta primera parte del versículo. Segunda parte del versículo 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muy bien. En esta segunda parte del versículo 20, la palabra gracia es la palabra 5485. Se escribe charis. Algunos la mencionan como charis. Y esta palabra gracia, como algo gratificante, ya sea figurativamente o literalmente espiritual, habla de influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida. Habla de gratitud, de merecer aprobación. Habla también de un donativo, de un favor, de gozo, de gracia o de gratitud. Y una frase de bendición, como es habitual en todos los escritos del apóstol Pablo, se introduce aquí. Y aunque no es como ocurre en otras ocasiones, al final de la epístola, que continúa todavía un poco más, la gracia ha sido el gran tema que operó la salvación y la sustenta. De modo que en sus distintas manifestaciones en la obra de Cristo ha estado presente en todo este escrito la gracia. De la misma manera, la gracia cierra en un profundo deseo de bendición todo cuanto ha dicho antes el apóstol Pablo. Y esta gracia, esta bendición, descansa en la forma típica de concluir su carta, sus escritos, el apóstol Pablo. Nada más lo menciono. En Romanos capítulo 16, verso 20 y 21. En primera carta a los Corintios, nada más lo menciono. Capítulo 16, versículo 23. En segunda carta a los Corintios, usted que está anotando, capítulo 13, verso 14. En Gálatas, capítulo 4, verso 18. En Filipenses, capítulo 4, verso 23. En Colosenses, capítulo 4, verso 18. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. En Timoteo, primera carta, capítulo 6, verso 21. Y es donde el apóstol Pablo menciona esa bendición que descansa en la gracia en forma típica, donde Pablo concluye sus escritos. Amados, la gracia que salva es también la gracia que santifica y que glorifica a los creyentes. Ahora, esa gracia, amados hermanos, es como todos los dones divinos que proceden del Padre, y Santiago lo escribe en el capítulo 1, verso 17. Toda dádiva,
todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, aquí está relacionada directamente con nuestro Señor. Romanos capítulo 16, verso 20. Y todo cuanto llega a los creyentes procede de Dios, se otorga por el mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. La gracia que se otorga, mis amados hermanos en la fe, es sobreabundante, en la forma que no hay dificultad que no sea superada por ella, porque Dios da mayor gracia. Vamos a Santiago capítulo 4, verso 6. Y dice la Biblia: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los humildes. Dice la Biblia: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vuelvo a leerlo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados santos, no se trata de una bendición puntual u ocasional, sino continuada. Sea esta palabra sea con todos vosotros, que encontramos nosotros en Romanos, capítulo 16, verso 20. Tampoco es exclusiva para algunos, sino para todos los creyentes. No hay nadie que haya sido salvo más que por la pura gracia, que no esté asistido a ella en su experiencia de vida cristiana. Podrá haber dificultades como las que confrontaba la iglesia en Roma, pero nunca faltará la gracia. En otras palabras, mi amado hermano en la fe, podemos estar viviendo tiempos difíciles y los vivimos. Estamos viviendo tiempos finales y son ciertos. Se están manifestando las señales en los cielos. Hace algunas semanas observamos, ¿verdad?, en relación con los medios informativos, el eclipse. Y muchas personas estaban angustiadas. Muchas estaban temerosas. Que si se va a acabar el mundo, que si ya van a venir guerras. Y el Padre Celestial, en la voz de Jesucristo, siendo el mismo Dios, menciona en Mateo: habrá señales. No tengas miedo de las señales como el mundo tiene miedo de las señales que hay en el cielo. Y en Juan, el evangelista menciona algo precioso: no se turbe vuestro corazón. Y el Espíritu Santo está mencionando, dictándole Pablo a Tercio, algo hermoso y precioso. Este Dios de paz, este Dios maravilloso, este único Dios verdadero, el que te ha dado la vida eterna, el que te conocía desde antes de la fundación del mundo, el que te eligió desde que antes de que fuera el sol, la luna, las estrellas. Este Dios maravilloso, precioso, misericordioso, abundante en bondad, con sus riquezas celestiales, le plació escogerte, le plació salvarte a través del sacrificio de Cristo en la cruz y con el poder de su Espíritu Santo. Ese Dios que ha tenido misericordia por el pueblo que lo rechazó, tiene misericordia por ti y por mí. De modo que no es permiso para nosotros seguir pecando, sino que nosotros levantemos los ojos a Dios. Y esta frase increíblemente hermosa en este versículo 20, donde dice: hay una promesa, la maldad se va a acabar, el mundo y sus deseos siguen, se van a acabar. Los planes de la brujería, hechicería, la santa muerte, los signos del zodiaco, lo que busca el mundo para saber el futuro, se van a acabar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Finalmente, no olvidemos que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Mantengámonos en la gracia y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Cristo viene. De modo que si alguien está escuchando este mensaje,
La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. El hombre sin Cristo intenta la búsqueda del significado de la vida, y lo escribió Salomón. Salomón dijo claramente en Eclesiastés capítulo 2, a la risa le dije enloqueces. En la mañana tenía cantores, a mediodía tenía cantores, en la noche tenía cantores. Sus riquezas se amontonaron a tal grado que también tuvo hijos de los hijos de los hijos ahí mismo. Y todo eso dijo, es vanidad de vanidades. Y en Eclesiastés capítulo 12 dijo, fin de todo discurso, conoce a tu Creador. Muchos han intentado buscar el significado de su vida en la religión. Otros tantos buscan el significado de su vida en las riquezas. Otros tantos buscan el significado de la vida ¿en dónde? Con muchas mujeres. Otros tantos buscan el significado de la vida ¿en dónde? En el adulterio, en la fornicación, en amasalmar tanta riqueza. Mas todo eso es pasajero. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo les haré descansar. Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz y hay vida eterna por el poder de su resurrección del Espíritu Santo. Usted ha intentado buscar el significado de su vida, venga Jesús. Usted ha intentado decir, Dios mío, ¿de verdad pertenezco a este planeta? Cuando mi madre me abandonó o mi padre me abandonó, Jesucristo es la respuesta. Usted ha intentado buscar el significado de su vida a través de tantas mujeres, venga Jesús, el autor y consumador de la fe. En breve, Dios aplastará a Satanás. Mas sin embargo, la promesa está vigente. La gracia de Dios, la comunión del Padre estén con todos ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te agradecemos profundamente la exposición de tu palabra. Y como una radiografía nos has mostrado cómo está el mundo y sus placeres, viviendo en la oscuridad, en apariencia, en vanidad y oscuridad únicamente ofrecen confusión, mentira y muerte. Mas en ti hay esperanza, hay verdad y vida eterna. A todos aquellos donde el Espíritu Santo está hablando, dice el Señor Jesucristo, vengan a mí, que así como sus pecados son negros, rojos como el carmesí, yo los convertiré blancos, sus vidas con el poder de mi sacrificio, dice el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesucristo. El mundo dice, todos los caminos llevan a Roma, y es una verdad, pero solamente hay un camino hacia el Padre. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. En este día, así como está usted, en esa condición, viviendo en adulterio, en fornicación, sin Cristo, venga Jesús, que Jesucristo es el camino, es la esperanza y es la resurrección. Y desde ahí, desde su lugar, en lo más profundo de su corazón, junto conmigo, eleve esta oración diciéndole, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos todos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte
venciendo al infierno, venciendo al mundo. Creo que soy perdonado, hecho hijo de Dios, no por mis méritos, por mis esfuerzos, por mis ritos o tradiciones, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y en ese nombre, Padre Celestial, te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Le invitamos a que asista a una iglesia cristiana, que se inscriba en un estudio bíblico para que conozca más al Señor Jesucristo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.